Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de la Constitución de 1952. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Como todas las constituciones de nuestro país, la Constitución de 1952 nace de un pacto político entre el vallismo, en este caso, y el herrerismo. Se estableció un colegiado integral. Eso es lo más importante. Un colegiado integral. El viejo sueño del vallismo. El Partido Nacional accedió a este colegiado integral a los efectos de integrar el Poder Ejecutivo. Como dijo Herrera, robarle algunas gallinas en una forma muy popular, como hablaba Herrera. Es importante tener presente que el colegiado, el gobierno colegiado, no se confunde con el presidencialismo o el parlamentarismo. En este canal obran dos videos, uno sobre presidencialismo y otro sobre parlamentarismo en su versión contemporánea. El colegiado se opone, como el blanco y el negro, se opone al gobierno o a la estructura del Poder Ejecutivo unipersonal. Colegiado, integrado por varias personas, Poder Ejecutivo unipersonal, integrado por una. Ese Poder Ejecutivo unipersonal o colegiado podrá ser parlamentario en nuestra visión o presidencialista. Son clasificaciones distintas. Esto es muy importante, hemos visto algunas confusiones sobre este tema. La quinta constitución de nuestro país era una constitución rígida, establecía procedimientos especiales para su reforma, rígida propiamente dicha, establecía también procedimientos especiales para su defensa frente a una ley inconstitucional, el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. Una cosa es rígida, que se opone a flexible. Rígido significa que existe un procedimiento especial para el dictado de la Constitución. Y rígida propiamente dicha se opone a semirrígida. Y aquí el criterio de clasificación es la existencia de un procedimiento o de varios procedimientos para declarar la inconstitucionalidad de una ley que precisamente viole la Constitución. Es muy importante establecer y dejar claro que los poderes del Estado se organizaban de acuerdo a lo que recién dije, especialmente en el Poder Ejecutivo. Pero empezando por el Poder Legislativo, como en todas nuestras constituciones, se establecían los 4 órganos típicos: la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y la Asamblea General. La Cámara de Senadores se componía de 31 miembros, elegidos directamente por el cuerpo electoral. Su presidencia era ejercida por el primer titular de la lista más votada dentro del lema más votado. Como no existía un vicepresidente, se estableció un número impar de integración del Senado. Ello para que no hubiera empate. Simple. Los órganos generalmente tienen una integración impar cuando se integran con más de una persona, con más de un cargo. Por otra parte, los senadores se elegían en forma proporcional,
en el sistema electoral proporcional y duraban 4 años en su mandato. Cualquiera de las cámaras podía juzgar la gestión de los ministros, proponiendo a la Asamblea General su censura. Si la moción fuese aprobada por la Asamblea General, se iniciaba todo el procedimiento de censura. Y si se alcanzaban los votos, el ministro debía renunciar. El ministro. Existía responsabilidad de los ministros, pero no de los consejeros del Consejo Nacional de Gobierno, que es el jerarca del Poder Ejecutivo, como vamos a ver a continuación, el órgano colegiado. El Poder Ejecutivo entonces se integraba con el Consejo Nacional de Gobierno, 9 miembros, por debajo los ministros que eran responsables políticamente. Eran elegidos por 4 años. Correspondían 6 cargos de consejeros al lema más votado y 3 cargos al que le seguían el número de votos. 6 para la mayoría, 3 para la minoría mayor. 6 para la mayoría, 3 para la minoría mayor. Los 6 cargos de la mayoría se adjudicaban a la lista más votada. Esto era para que existiera una mayoría, realmente. Porque un partido político podía ganar las elecciones, pero si los cargos se repartían entre las diversas listas, podía haber algún inconveniente. Por tal motivo, los 6 cargos de la mayoría iban a la lista más votada. Los otros 3 cargos se distribuían en forma proporcional. El Poder Judicial era ejercido por la Suprema Corte de Justicia, como desde hace años, desde constituciones anteriores, y por tribunales y juzgados. Se creó también, y esto es importante, se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es en esta Constitución que se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El procedimiento de inconstitucionalidad, lo que hace que la Constitución fuera rígida propiamente dicha, es muy similar al de la Constitución de 1934. Las leyes y los decretos, con fuerza de ley en su jurisdicción, podían ser declarados inconstitucionales por razones de forma o de contenido. Y se agrega, en la vía de oficio, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se crea por esta Constitución. Respecto a la descentralización por servicios, por ejemplo, en OCE, en UTE, en Antel, en las empresas que prestan los servicios de agua potable, de energía eléctrica, existían consejos o directorios de 5 o 7 miembros. El Poder Ejecutivo tenía el control de esa descentralización por servicios en los artículos 199 y 200. Es muy importante tener presente que los gobiernos departamentales, ya estamos en la descentralización por territorio, descentralización por servicios, descentralización por territorio. En la descentralización por territorio existía una junta departamental y un consejo, con C, departamental. Las juntas departamentales se componían de 65 miembros en Montevideo, 65 miembros en Montevideo,
y de 31 miembros en los demás departamentos del país. 65 en Montevideo y 31 miembros en los demás departamentos del país. Los consejos departamentales, los órganos ejecutivos, se integraban con 7 miembros en el departamento de Montevideo y 5 en los demás. El procedimiento de reforma en la Constitución de 1952 es similar al actual. Es el que hace, en definitiva, estos procedimientos, es lo que hace que estas constituciones sean rígidas propiamente dichas. El primer procedimiento es el procedimiento de iniciativa popular. El 10% de ciudadanos inscriptos pueden presentar a la Asamblea General un proyecto articulado de reforma. El 10% de los ciudadanos inscriptos tienen que ser ciudadanos. La Asamblea General en reunión de ambas cámaras es el segundo procedimiento. La Asamblea General en reunión de ambas cámaras podía formular proyectos sustitutivos, se decía. En realidad son proyectos alternativos, porque estos proyectos de la Asamblea General no sustituyen a la iniciativa popular. Son alternativos. Entonces, iniciativa popular y la Asamblea General podía presentar proyectos alternativos. La Asamblea General, la reunión de ambas cámaras. También existía el proyecto de la Asamblea General que reuniera la iniciativa de la Asamblea General, que reuniera 2/5 del total de componentes. Es el tercer procedimiento. Por otra parte, el ya clásico procedimiento de la Convención Nacional Constituyente, que vamos a analizar mejor en el próximo video en la Constitución vigente. Y por último, la Constitución de 1952 podía ser reformada por leyes constitucionales, votadas por 2/3 del total de componentes de cada cámara dentro de una legislatura. Si este video te pareció lo suficientemente informativo, te sugiero que te suscribas al canal y que le des me gusta. Y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Te envío un cálido saludo.